De pie, Señor, podemos decir que estamos, Señor, conforme a tu palabra, Padre Santo, a tu voluntad, caminando, Señor, bajo tu guianza, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos amas, nos cuidas y nos proteges, Padre Santo. Y tu palabra, Señor, siempre permanece en nosotros, Dios amado. Gracias, bendito Jesús. Te amamos y bendecimos tu nombre, Dios amado. Háblanos a través de tu palabra, a través, Señor, de tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que veamos nosotros en todo lo que la Biblia nos enseña y que cada uno de nosotros, principalmente la Biblia dice que somos luz. Amén. Le puede decir al que tiene la par y dígale, somos luz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y hemos enseñado varias veces, ¿qué es lo que hace una luz? Alumbra, ¿verdad? O sea, se nota, se ve. O sea, la luz nos ayuda para movernos, para caminar, o sea, para dar cualquier paso. Imagínese, usted va por un camino, ¿verdad? Y no hay luz. Usted el paso lo da pausado, ¿verdad? Lento, porque va, mire, al buen salvadoreño, al tanteo, ¿verdad? Y ahí va despacito, ¿verdad? Cuando se va la luz en su casa y se queda en la oscuridad, pues usted más o menos conoce los lugares, pero ya no es muy ágil para moverse, para caminar, para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, eso nos enseña, amados hermanos, que nosotros como luz somos agentes de cambios. Amén. O sea, tenemos que nosotros transformar, tenemos que nosotros venir y llevar algo de lo que tenemos, ¿verdad? Y transformar el ambiente. ¿Sí? En un ambiente de tristeza, con la presencia de un Hijo de Dios, tiene que convertirse ese ambiente en alegría, en gozo. Amén. La palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, todo ayuda a bien. Que si nos va mal, mire, a Job le fue mal, ¿sí o no? Amén. ¿Le fue mal, sí o no? Sí. Tuvo un momento de aflicción, ¿verdad? Pero Dios estuvo con él. Y dice que el postrer estado fue mejor que el primero. Amén. Entonces las cosas que pasan en nuestras vidas, si amamos a Dios, amén, van a ser de bendición. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra vida como agentes de cambio, capaces de transformar. Que nuestros vecinos sean transformados por nuestro testimonio. Entonces tenemos que trabajar en eso, en ser agentes de cambios. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 23, en el versículo 31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Cuando vemos nosotros, dice, no veas el vino rojear, ¿verdad? O sea, como quien dice, no veas el pecado que te atrae. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando acerca de los receptores? ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es prepararnos la trampa y se mira atractivo. ¿Cómo es una trampa? Imagínese
imagínese la gallina, los que han agarrado así gallinas con canasto, ¿ah? Y entonces, ¿qué le ponen a la gallina? Le ponen un surquito de maíz o de trigo, ¿verdad? Maicillo, y ahí va la gallina, ta, 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 porque le es apetecible. ¿Sí? Y ahí va hasta que cae en la trampa. Entonces, ahí dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, ¿verdad? Entra suavemente, dice, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Amén. Aquí está poniendo el ejemplo, la palabra de alguien que le gusta el vino, que le gusta el licor. Sí, pero todo mundo platicaba con un compañero de trabajo, dice que él le gustaba. Dice que él le gustaba tomar y seguido a los fines de semana era y todo. Y dice que él después resultaba lo de la goma. Pero la pasaba, dice ahí, ¿verdad? Con una su sopita, y pasaba la goma física. Pero dice que una vez él andaba guardado un dinero para comprarle los zapatos a su hija. Y entonces dice que se acabó el dinero con los cheradas, ¿verdad? Con los cheros, los amigotes. Y entonces él se acordó que andaba el dinero y lo sacó. Yo invito 2 vueltas más. Se acabó el dinero. Y cuando llegó a su casa al siguiente día, llegó la hija a decirle, papá, vamos a comprar mis zapatos, que no tengo porque andaba zapatos rotos. ¿Qué creen? No tenía el dinero. Entonces él dice, eso fue lo que a mí me pegó más, la goma moral. Entonces, ¿por qué? Porque así, ¿verdad? Cuando está el pecado, ¿verdad? Cuando lo atrae, dice, no veas al vino, cuando rojea en la copa, cuando resplandece. En el versículo 33 dice, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Sí, hay ataques que en la mente dice, se verán cosas extrañas. Y el corazón empezará ahí, ¿verdad? A proferir, dice ahí, ¿verdad? A hacer cosas malas, a hacer cosas incorrectas. Por eso es que dice la palabra, engañoso es el corazón, porque de él salen malos pensamientos. En el versículo 34 dice, y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Usted se acostaría en medio del mar. Primero que nos vamos a hundir, ¿verdad? Y usted se subiría ahí, como dice, que es un mástil, es como un tubo para arriba. Así como donde ponen las banderas, ¿verdad? Entonces usted se subiría y arriba se acostaría a dormir. No, eso es lo que dice. Y serás como alguien que se acuesta en medio del mar o que se acuesta en lo alto de un mástil. Pero mire lo que dice el versículo 35. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Imagínense qué tremendo. Le fue mal, dice, pero no me dolió. ¿Cuánto le contestamos así a nuestras mamás algún día que nos pegaron un cinchazo y le contestamos, no me dolió? No me dolió. A veces andamos desobedeciéndole al Señor y nuestra condición es, no me pasó nada. Lo revolcó, ¿verdad? Un toro, un chucho, se cayó de la bicicleta, no me pasó nada. Me golpearon, dice, pero no lo sentí. Pero mire, esto es lo tremendo, porque dice, cuando despierte, volveré a buscar más. Entonces, esta es la condición que podemos tener nosotros
cuando no tenemos el temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando no tenemos ese temor de Dios en nosotros, en nuestra familia. Entonces no somos agentes de cambio, sino es que andamos, como dice la palabra, que nos llevan como las olas del mar, para allá, para acá. ¿Se acuerda? ¿Quiénes se han bañado en la piscina de olas de Nejapa? Creo que por lo menos cuando la mayoría, ¿verdad? Porque cuando hemos ido a bautizo, ahí, ¿verdad? Andamos. Y cuando encienden, uno va para acá y para allá, y se sube para acá, y ahí va. Entonces, así va nuestra vida cuando no le obedecemos al Señor. Tal vez si me ayudan, porque no pasa el... Entonces, así va nuestra vida cuando no le obedecemos al Señor. Mire lo que dice Salmo 119, 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo, dice, tus enseñanzas. Eso lo está diciendo el salmista. Entonces, la Biblia nos habla de una vida pura. Podría ser otro tema, ¿verdad? ¿Qué es una vida pura? De nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestra condición. Amén. Pero tenemos nosotros que buscar seguir sus enseñanzas. Como aquel corito que cantamos, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar y no mirar atrás. Amarlo solo a Él. Amén. Pero en el transcurso de nuestras vidas podemos ser, ¿verdad? Como aquel que acabamos de leer del Salmo, Proverbio 23, que ahí lo revuelca la vida y ahí va de nuevo. Como uno dice, va, necio el borrachito, ¿va? En la fiesta. Mire lo que pasó en las fiestas ahí de Apopa, ¿se dieron cuenta? ¿Va? Un muerto, ¿va? Creo que sí, lo confirmaron, ¿va? Imagínense. En las discotecas, ahí en la calle y todo, la gente tomada. Entonces, revolcado y ahí va de nuevo. Lo vuelven a revolcar y ahí va de nuevo. Entonces, tenemos nosotros que ser agentes de cambio. Pero para que nosotros podamos ser agentes de cambio, necesitamos seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Seguir las enseñanzas que encontramos en su palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11 dice: entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. ¿De quién estamos hablando? Samuel. Amén. Fíjese que una cosa importante para que usted y yo seamos agentes de cambio es que tiene que estar siendo instruidos por un sacerdote. Amén. Tenemos que ser instruidos por un ministro. Tenemos que ser instruidos por nuestros pastores. Amén. Tenemos que tener esa instrucción de nuestros pastores. Amén. Imagínese este escenario en donde un niño, un joven, está siendo formado primeramente en su casa. Segundamente, como dijo, por segundo, ¿verdad? Está siendo formado en la escuela. Y tercero, siendo formado en la iglesia. ¿Cómo será el futuro de ese joven? O sea, en un crecimiento integral. Porque mire, ¿quién era la mamá de Samuel? Ana. Y Ana era una persona que se metía con Dios.
Y el Cana, mire, era el papá. Y dice que el niño se lo dejó, ¿verdad?, al sacerdote. Pero lamentablemente perdemos a veces el rumbo, y cuando se quieren corregir a los hijos, cuando se quieren instruir a los hijos, queremos solamente hacerlo a nuestra manera. Y no permitimos que un sacerdote lo esté instruyendo, que un ministro lo esté instruyendo. Amén. Entonces, tenemos que nosotros permitirnos ser agentes de cambio, pero en el orden de la Biblia tenemos que tener un sacerdote. Lo dice la Biblia. O sea, ¿y qué hacía el niño? Dice, servía al Señor. Y que aquí era un niño, por ejemplo, estudiando las edades, por lo menos podría tener entre 8, 10 años. Y ya le servía al Señor. Aquí hay muchos niños que le sirven al Señor. A mí cualquiera pudiera decir, ¿verdad? Ahí ver a Dayanita, por ejemplo, ver a Graciela, ver a Emily. Ver a Zulmita. Ahí, ¿verdad? Cualquiera pudiera, como quizás Timoteo pensaba, y por eso el apóstol Pablo le dijo que nadie, ¿verdad?, que nadie menosprecie tu ministerio. Le servían al Señor. Si nosotros pudiéramos ver el corazón de uno de esos niños sirviéndole al Señor, fuera un gozo, fuera una alegría. Y entonces parte de la formación es precisamente eso, ¿verdad? O sea, que estén sirviéndole al Señor, pero siendo instruidos por un sacerdote. Entonces, mire, siempre en el capítulo 2, versículo 18 dice, Samuel siendo niño ministraba. Ahora bien, mire cómo va evolucionando. En el versículo anterior dice que y el niño Samuel crecía en estatura. No, lo adelanté, vean. Dice, y el niño servía al Señor. Amén. Pero en unos versículos más adelante dice, Samuel siendo niño, o sea, como quien dice, todavía tenía la edad de niño. Dice, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. O sea, ya no solo servía, sino que ministraba. Ven, o sea, ya iba evolucionando. Ya evolucionó de servir, ya él ministraba. Ya el ministrar tiene que ver con administrar las cosas espirituales. Amén. Ya es administrar lo concerniente a lo espiritual. Y ya, mire, y ya usaba una vestidura diferente. Ya no era el mameluco, ¿verdad?, que tenía. Ya no era la camisita, ¿verdad?, con Snoopy aquí, ¿verdad?, dibujadito. Y no, ya tenía, dice, un efod. O sea, ya lo vestían como un ministro. Amén. O sea, ya le habían cambiado sus vestiduras. Por eso es que cuando el pastor viene, creo que no reciente, pero mencionó acerca de cómo se visten a los niños. Eso se llama hipersexualidad, creo que se llama, ¿verdad? Que querer tener a un niño que parezca grande. Ver a una niña con licras.
contuvo. ¿Sí? Ver a un niño hasta con aritos. O sea, el joven Samuel, el niño, estamos hablando del niño, ¿verdad? El niño ya lo vestían como un ministro. Amén. Ya había evolucionado. O sea, ya estaba transformando su vida. Entonces, sigamos. Entonces dice, y el niño, entonces Samuel, crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. O sea, ya era, dice, ya estaba creciendo el niño. Y él crecía, así como crecía en estatura, también crecía en gracia. Crecía en gracia con el Señor. O sea, ya le estaba agradando al Señor. Amén. Pero también le agradaba el servicio a los hombres. O sea, ya no era un niño que estaba por ahí en el templo, sino que era alguien que ya ministraba en el templo. Y cuando se congregaba la gente lo veía. Y mire, y la gente lo respetaba. Eso es tener gracia. Ya la gente lo reconocía como un ministro. Él iba creciendo y todavía era niño. O sea, estaba en desarrollo, estaba en crecimiento. Amén. Mire más adelante. Y aquí ya, en el versículo 1 del capítulo 3, dice que ya no era un niño. O sea, era un joven. Y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Para la palabra del Señor, dice, escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Pero ya delante de quién siguió, aún de joven, siguió formándose. Siempre con el sacerdote, siempre con el ministro. Amén. Entonces, a veces nos cuesta a nosotros venir y doblegar nuestra voluntad y decir, a mi hijo nadie le va a decir cómo hacer las cosas, por eso tiene tata, por eso tiene nana. Tal vez no he escuchado aquí yo dentro de la iglesia, pero afuera he escuchado un montón de palabras así. Mire, estamos grabando. Iba a decir algo, pero bueno, dice que escuché a alguien decir que mi hijo el pastor José más tiene para que le sigan de orden. Fuera del orden bíblico. Fuera del orden bíblico. Porque el orden, ahí mire, siendo joven, dice, servía al Señor en presencia de Elí. ¿Y quién era Elí? Era el sacerdote. Y ahí estaba su familia, lo había ofrecido para que el sacerdote lo desarrollara. Amén. Le diera ese crecimiento. Y dice que en ese momento, dice que la palabra del Señor escaseaba. Quiero ver si puse el otro versículo. Bueno, en ese momento, de ahí del versículo 1, el capítulo 3, es la historia aquel que usted se la puede, que de repente Samuel, ¿verdad? Le llaman a Samuel y él dice, aquí estoy. Y él pensó que le estaba hablando el sacerdote, hasta que comprendió que quien le estaba hablando era Dios. Pero el orden fue que fue instruido por el sacerdote. Fue instruido por el ministro. Qué bendición más grande cuando somos instruidos por nuestros ministros. Amén. Entonces, y miren lo que pasó ahí. El Señor le habló. ¿Y quién fue Samuel? Ayúdeme. ¿Quién fue Samuel? Así fuerte, como que
¿Quién fue Samuel? ¿Fue? Ajá, ungió a David. O sea, Samuel fue un profeta. Imaginen que Samuel ungió a David como rey. También a Saúl, ¿verdad? Imagínense que a quién llegó a ser Samuel, el profeta Samuel. Yo creo que todos estaríamos orgullosos que nuestros hijos llegaran a una posición así. Puede mencionar usted el nombre de sus hijos, ¿verdad? Pero imagínese el ministro Roger Emanuel. Amén. Usted puede, piensa en sus hijos. ¿Cómo queremos que estén en ese lugar? Pero para llegar a ese lugar hay que tener una instrucción. Hay que tener una formación. Y a veces las formaciones cuestan. Cuando vamos al colegio, estamos siendo formados. ¿A cuántos de nosotros, muchas veces cuando estábamos en el colegio, no queríamos ir a clases? Yo creo que a todos, no, hermano, yo disfrutaba ir a clases, fíjese, ay Dios, si suspendían las clases, qué tristeza más grande, ¿verdad? Quedarme en la casa. No, más de alguna vez nosotros deseamos que suspendan clases, ¿verdad? Que llueva fuerte, ¿verdad? Y que no hayan clases. Si vas a madrugar, ¿verdad? Y está lloviendo, qué rica la cobijita, ¿verdad? Pero estamos siendo formados, ¿verdad? O sea, hay veces que nos va a llegar aquello de que, ay, no voy a ir a la iglesia, pero es que no voy a ir a la iglesia, es formación. Tenemos que ser formados. Y eso es lo que nos da a nosotros el desarrollo. Eso es lo que nos da a nosotros el crecimiento. ¿Y qué sucedió? Mientras Samuel le servía al Señor, Dios le habló. Dios le habló. Amén. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que dice, con temor. Por eso yo le puse al tema, el temor que transforma. Dice, por la fe Noé, siendo advertidos por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora bien, fíjese que esa palabra temor, no nos confundamos en decir con miedo preparó Noé el arca, porque esa palabra temor no habla de miedo. Fíjese que buscando el significado de esa palabra temor, quiere decir sobriedad, ser cuerdo, sensato. O sea, pudiéramos nosotros venir y decir que Noé construyó el arca con sensatez, precavido, equilibrado, digno, obedecer o hacer caso. O sea, quiere decir entonces que cuando nosotros leemos lo que dice Hebreos 11:7, vemos que Noé preparó el arca diligentemente, sensato, o sea, obedeció. ¿Cómo dice? Por obediencia a Dios. Imagínense, o sea, eso es la palabra temor, obedecerle a Dios.
Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y lo más tremendo, porque dice, por la fe, Noé siendo advertido por Dios, y lo que dice acerca de cosas que aún no se veían? ¿Cuáles esas cosas? Por ejemplo, la forma en que regaban las plantas no era que llovía. Ahí fue la primera vez que llovió. La forma en que se regaban las plantas, dice la Biblia, que era un vapor que subía y luego descendía y las plantas así se humectaban. Imagínense, y Noé empieza a decir que va a haber un diluvio, que va a llover, y la gente decía, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? En pleno siglo XXI, así estamos en el siglo XXI. Imagínense, en pleno siglo XXI, la gente se empieza a preguntar, ¿y qué es eso de la segunda venida? ¿Y qué es eso del fin del mundo? Aquí nadie, en toda la tierra, nadie ha vivido un fin del mundo. O sea, y estamos siendo advertidos por Dios que Él va a venir, que Jesucristo va a venir a traer a su iglesia. Estamos siendo advertidos. Por eso es que tenemos que ir a predicar. Por eso es que tenemos que salir a evangelizar, a decir así como Noé, prepárate, Cristo viene pronto. Amén. Entonces, pero por obediencia, haciendo caso a su palabra, que eso es inminente. Amén. Por eso es que nosotros no debemos permitir que el enemigo nos gane la batalla mental y nos alejemos de Dios, sabiendo su inminente regreso, sabiendo que es algo inminente, que viene Cristo pronto. Nosotros no nos alejemos de Dios. Amén. Con nuestras decisiones, con nuestras acciones, sino que más bien hay que ser obedientes, hay que ser sensatos según los conceptos que veíamos aquí, hay que ser equilibrados, hay que obedecer. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y hay un versículo que dice, ahorita no lo entenderás. Ahorita, si me ayudan a encontrar ese versículo, ahorita no lo entenderás. Amén. Porque queremos primero entender y después obedecer. Y entonces ya no es fe. Porque imagínense a Noé ahí, ¿verdad? Él estaba siendo advertido por cosas que aún no se veían. Y si él, Señor, ¿y será? ¿Y qué es eso? Él no estaba pidiendo una aclaración para hacerle caso, sino es que él empezó a hacer caso aún desconociendo lo que se venía. Amén. Entonces necesitamos nosotros hacerle caso al Señor, porque así vamos a ser transformadores, agentes de cambio. O sea, que la gente cambie cuando nos escuche hablar. Amén. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice, ya se bloqueó. 2 versículos más y terminamos. Salmo 34:11 dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿A quién está llamando? A los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? ¿Quiénes son hijos? Ayúdeme, ¿quiénes son los hijos? Según lo que dice Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios.
Entonces, Juan 13:7. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Amén. Juan 13:7. Aún dice, no entiendes lo que estoy haciendo. Amén. A veces llegan circunstancias a nuestra vida y decimos, ¿y esto para qué, Señor? No entiendo. Me va mal aquí, me va mal allá. ¿Y qué estás haciendo, Señor? Pero a veces no lo vamos a entender. Pero qué rico es obedecerle al Señor cuando no entendemos las cosas. Amén. Es como cuando está el hijo, ¿verdad? Está el hijo y el hijo imagínense que va a haber visita, ¿verdad? Que va a haber visita y entonces se ponen a arreglar la casa. Y el papá o la mamá le dice al hijo, barre aquí, barre allá. ¿Y para qué? Está limpio, pudiera decir el niño. Ahorita no lo vas a entender, pero va a haber una visita. O sea, lo que tenemos que hacer es obedecerle al Señor. Amén. Por eso decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir con escasez y a vivir en abundancia. Si nosotros hablamos de esos dos péndulos, ¿qué es la escasez? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿O qué sentimos? ¿O qué emociones? ¿O qué sentimiento tenemos cuando hay escasez? ¿Y cuáles son las emociones, los sentimientos, los pensamientos cuando hay abundancia? Amén. De repente ahí va uno, ¿verdad? En la calle, va 2 horas para el pasaje, ¿verdad? Y de repente pasa a la par de un pollo campero. ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene? Si tuviera para un micombo, aunque sea de 2 piezas. Si tuviera, ¿verdad? Ay, me comprara con unas 2 tortillitas, 2 piezas de pollo. Y usted empieza a pensar de esa manera. Ahora, ¿qué pasa cuando usted anda $100 en la bolsa y pasa a la par del pollo campero? ¿Será que los sentimientos, las emociones son iguales? Usted puede decir, no, mejor voy a comprar otra cosa. ¿O no? La emoción es diferente. Los sentimientos son diferentes. O usted dice, no, mejor no gasto nada. Allá en la casa hay frijolitos, dice. Cambian los pensamientos. Entonces, pero aquí dice, venid hijos, los que somos hijos. ¿Cuántos creyeron en el nombre del Señor Jesucristo? Y si hay alguien aquí que no ha creído, levante sus manos y acepte a Cristo. Amén. Entonces, Él nos dio la potestad de ser llamados hijos. Entonces, a los hijos, no a nadie más, diga conmigo, a los hijos, les dijo, escuchadme, os enseñaré. O sea, tenemos que aprender. Amén. En el caminar del cristiano tenemos que ir aprendiendo. ¿Y cómo vamos desarrollando nuestra luz? O sea, nuestra luz debe de ir desarrollándose. Así que la vida del cristiano es como la luz ¿de qué? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Todas esas cosas que vamos aprendiendo en el caminar, nuestra luz se va encendiendo cada vez más. Probablemente, ¿verdad? Un foquito, como cuando usted tiene una lamparita que ya las pilas ya no quieren, ¿verdad? Y usted hace un gran luzazo, ¿va? Y de repente enciende la lamparita y por allá una lucecita tenue
a María, pero conforme va caminando, vamos aprendiendo, dice, vamos aprendiendo el temor del Señor, vamos a aprender a obedecerle al Señor, vamos a aprender a ser precavidos en el Señor, a ser equilibrados, a ser sensatos. Entonces vamos aprendiendo y nuestra luz empieza a ser más fuerte. Nuestra luz empieza a fortalecer. O sea, ya de repente nuestra luz puede ser una luz LED, ¿verdad? Que ya... Y entonces empezamos a alumbrar más. Alumbrar más, alumbrar. ¿Verdad? Y así vamos, pero tenemos que ir aprendiendo. Amén. Si no aprendemos, ahí como dice, escuchadme, os enseñaré. Tenemos que dejarnos aprender. Tenemos que dejarnos enseñar. Amén. Y el Señor nos va a bendecir. Si me ayudan ahí. ¿O es la última ya? No, falta. Esta sí es la última. Deuteronomio 32:20 dice, entonces él le dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Entonces tenemos que nosotros ver cómo es el fin de las cosas. Amén. Nosotros podemos cambiar agentes de cambio, ¿verdad? Le podemos decir nosotros a alguien, aquí vas caminando mal, ¿verdad? Y allá es el fin, ¿verdad? Y tiene que ir para allá y va caminando para acá, mire, va caminando para acá y de repente va a dar un paso en falso y va a caer. Pero podemos alumbrarle para que mire, que enderezca su caminar y llegue a la meta. Amén. Llegue a la meta. Dice que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y también dice que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces la meta es ir al Padre. Amén. La meta es ir al Padre. Pero para eso tenemos que dejarnos enseñar. Y para eso hay un ministro. Amén. Para eso hay pastores que nos guían. Amén. A veces pudiera decir, yo solo al pastor le hago caso, pero hay una pastora. Amén. Y yo le digo que yo he recibido instrucción de mi pastora. Y lo he recibido con gozo, con alegría. No, yo solo al pastor. No, estamos equivocados. No somos fieles. No somos hijos, como lo dice ahí, generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Tenemos que obedecer. Amén. Una instrucción. Amén. Entonces, eso es cuando nosotros estamos creciendo. Estamos desarrollándonos. Es cuando nosotros nuestra luz está alumbrando más. Amén. Siendo fieles al Señor. Póngase de pie. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Necesitamos, Señor, ser enseñados del temor, Padre Santo, de la obediencia, Dios amado, hacia ti, Señor. Oh, Padre Santo, gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar, Señor, esa luz. En ti podemos encontrar esa instrucción, Dios amado. Esa manera de vivir, esa manera de caminar, Padre Santo. Esa manera de estar, Señor, en sintonía. De estar, Señor, recibiendo, Padre Santo, tu palabra y atesorándola, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo. Ayúdanos, Dios amado,
a que siempre estemos conectados, Dios amado, aprendiendo, Dios amado, que en nuestro ser, Padre Santo, haya humildad, Padre bendito, para que seamos, Señor, instruidos, Padre Santo, a través de los pastores, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, que agarremos la instrucción con gozo, con alegría, Padre Santo, porque estamos siendo instruidos, porque ese es el orden bíblico, Padre Santo. Ser instruido con el sacerdote, ser instruido con los pastores, con los ministros que tú has puesto, Señor, en este lugar, Padre Santo. Los bendecimos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor.